El jefe pide un preaviso de 2 semanas, que le cuesta a la empresa miles de dólares. Esta historia es de mi abuelo. Pasó en Inglaterra a finales de los 60 y principios de los 70. Cabe mencionar que al contármelo, estaba muy enfermo, así que esta es la historia que pude escuchar. Falta algún detalle y no hay muchos pormenores, de modo que todo esto es lo que pude recopilar. Cuando era joven, mi abuelo trabajaba en una fábrica que hacía motores para coches y a pesar de ser muy trabajador, siempre era menospreciado y no lo valoraba lo suficiente. Lo sentía aún más con su jefe, ya que, a pesar de que este jefe tenía muy poco poder sobre una pequeña parte de la fábrica, constantemente gritaba y ejercía su autoridad ante las demás personas. Esta historia empezó cuando la empresa compró una máquina que provenía de Alemania. Por lo que pude entender de mi abuelo, esta máquina era como una máquina computarizada antes de que las computadoras se hicieran populares. En lugar de una sola computadora que hacía varios cálculos complejos, tenía clavijas y cables que físicamente debían ser movidos para que pudiera funcionar. Sin embargo, no me explicó qué es lo que hacía la máquina. Obviamente, era compleja, de modo que la empresa mandó a Alemania a un pequeño grupo de trabajadores para que, en 3 meses, fueran capacitados sobre cómo usarla. Y aparte de eso, un grupo de alemanes viajaría a Inglaterra para ensamblar la máquina. Mi abuelo no fue de los que fueron a Alemania. Él se quedó. En cambio, observó a los alemanes cuando instalaban la máquina. Y a pesar de la barrera del idioma, mi abuelo entendió cómo funcionaba y también cómo repararla. Prácticamente todo lo que hubiera aprendido de haber viajado a Alemania con los demás trabajadores. Bueno, al cabo de un tiempo, mi abuelo se casó con mi abuela. Y al darse cuenta que iban a ocupar una casa, mi abuelo fue al banco a hablar de hipotecas. El único problema es que a la semana ganaba tan solo 22 libras y para conseguir la hipoteca ocupaba por lo menos 44 libras. Por lo tanto, le pidió un aumento a su jefe, el cual se negó rotundamente. Más tarde, esa misma semana, mi abuelo habló con un amigo que ahora vive en Francia y este le dijo, hace poco me quitaron la licencia de conducir, de modo que ahora no puedo trabajar para mi empresa, pero ocupan a alguien que haga entregas en Inglaterra y en Francia por 48 libras a la semana. Al día siguiente, mi abuelo se acercó a su jefe y le preguntó, «Señor, ¿a quién le entrego mi renuncia con 2 semanas de antelación?» El jefe, haciendo alarde de su poder, se inclinó sobre mi abuelo, le echó humo en la cara con su pipa y le dijo en voz baja, «Dámelo a mí, ¿entiendes? Yo soy el jefe aquí, yo soy el más importante». Y mi abuelo se lo entregó. Las siguientes 2 semanas transcurrieron normalmente, hasta el último día, cuando el gerente se acercó a mi abuelo y le dijo, «Mike, escuché que hoy te vas, ¿es cierto?» Y mi abuelo contestó, «Sí». El jefe me pidió que le avisara con 2 semanas de antelación. El gerente se puso pálido y le preguntó a mi abuelo si el jefe se lo había contado a alguien, refiriéndose a cualquiera que tuviera la misma autoridad o más que el jefe, incluso preguntando si el dueño lo sabía. Mi abuelo contestó que no, con una sonrisa cada vez más grande. Después de que todo el mundo en la fábrica se acercara a mi abuelo para preguntarle lo mismo, mi abuelo no pudo ocultar su entusiasmo. Verán, lo que nadie notó es que, mientras los trabajadores que fueron a Alemania estaban en un país conocido por la cerveza fuerte y mujeres hermosas, no aprendieron absolutamente nada durante los 3 meses, y lo que llegaron a entender rápidamente fue olvidado al enterarse que mi abuelo sabía cómo trabajar con la máquina y también repararla. De ese modo, al irse de la empresa, en efecto, se llevó ese conocimiento, ya que no podía enseñarle a nadie más en sus últimas 2 semanas. Y eso si todos los demás supieran que estaba por irse en esas 2 semanas. El final de la historia pasó después de 2 meses, cuando mi abuelo recibió una llamada de una persona en la empresa, preguntándole si quería volver a su antiguo trabajo. Mi abuelo con calma contestó, no me interesa recuperar mi antiguo empleo, ya que sería como empezar de nuevo desde cero, sobre todo en un trabajo donde no me pagan bien ni me tratan bien. Y para quienes se pregunten qué pasó con la máquina, funcionó bien por 2 meses, pero alguien cambió los cables de los motores. Como había 2 motores, conectaron los cables al motor equivocado, y por eso llamaron a mi abuelo, porque ya habían invertido miles de euros en la máquina, su instalación y en el viaje de todos los trabajadores a Alemania, solo para que básicamente se emborracharan. En cuanto al jefe y a todos los implicados, mi abuelo nunca se molestó en averiguar qué pasó con ellos, pero me gusta imaginar que pasó un escándalo mayúsculo. Sin embargo, esta empresa era una de las más caras en el sector automovilístico, así que, sinceramente, todo pudo haberse quedado en un pequeño contratiempo. Jope, no importa que tan grande sea la empresa, tras perder semejante cantidad de dinero, algunas cabezas van a rodar, y las primeras cabezas en la lista para la guillotina van a ser las de las personas que estaban a cargo de lo que pasó, es decir, el jefe de tu abuelo. Intenta verlo así, es más divertido. ¿Cómo lidiar con influencers que piden que les pagues con exposición? Desde hace algunos años, yo estoy dirigiendo una pequeña empresa de consultoría en fitness. Desde que la puse en marcha, mi negocio se ha basado principalmente en boca a boca, por lo cual normalmente no tengo que lidiar con muchos clientes difíciles. Pero hace poco tuve un encuentro con una mujer, la cual realmente me hizo hervir la sangre.
Esta mujer, a la cual llamaremos Gigi, para mantener su anonimato, me mandó un mensaje directo hace un par de semanas. Me comentó que estaba intentando perder un poco de peso y aparte planificar su cuerpo para estar lista para el verano. Gigi no encajaba con mi perfil de un cliente habitual, los cuales comúnmente son de entre 30 y 40 años de edad. Gigi era joven, de veintitantos, y tenía bastantes seguidores. Al parecer, era un influencer local. Esto despertó mi interés, ya que pensé que tal vez podría aprovechar sus contactos para impulsar mi negocio. Qué equivocado estaba. La consulta inicial, por mensaje de texto, fue bastante estándar. Le pregunté algunos detalles de su historial de ejercicio, dieta, etc., antes de empezar a trabajar en su plan de alimentación y ejercicio. Después de eso, pasamos al tema del pago. Desde el principio, ya le había comentado antes que por mis planes de ejercicio cobro $50, pero no lo leyó o decidió fingir ignorancia. Cuando le recordé el precio, me dijo, y cito textualmente, me estaba preguntando si estarías interesado en que en lugar de pagarte con dinero, te pagara con exposición. Y odio decirlo, pero en ese momento empecé a pensar seriamente en aceptar su oferta. Sin embargo, después de hablar con mis amigos, pude recapacitar y mantener el precio, el cual Gigi aceptó, aunque con cierta reticencia. Ahora cuando lo recuerdo, me sorprende que esperara que se lo diera gratis. Pero supongo que en estos días, el mundo de los influencers funciona de esta manera. Su plan consistía en ejercicios y recetas especialmente diseñadas para que pudiera perder peso. Normalmente, aconsejo a la mayoría de mis clientes que intenten mantener un déficit calórico bajo o por lo menos moderado. En general, no solo es más saludable, menor pérdida muscular, sino que además suele ser mucho menos pesado que reducir drásticamente las calorías, de tal modo que a largo plazo es más fácil mantenerlo. Le expliqué todo esto a Gigi. Ella me dijo que entendía que esto significaba que el proceso no sería inmediato. Por lo tanto, yo pensaba que estábamos de acuerdo. Una semana después, me desperté a las 5 de la mañana con Gigi llamándola por Instagram. Yo ni siquiera sabía que a través de Instagram se podía llamar a la gente. Medio dormido contesté el teléfono. Gigi me dice, eres un maldito estafador. ¿Crees que esto es una broma? Aún estaba aturdido, de modo que débilmente le pregunté qué estaba pasando. Ella me contesta, acabo de pesarme después de una semana con tu maldito plan. He subido media libra. Le pedí que se calmara y respirara, lo cual pareció tranquilizarla, aunque solo temporalmente. Yo le expliqué que anteriormente ya habíamos pasado por esto, que la pérdida de peso no es un proceso lineal y que las mediciones en la báscula pueden verse afectadas por muchos factores distintos, como la ropa, retención de líquidos, hora del día, etc. Ella me dice, solo estás inventando excusas para defenderte. Deja de decir tonterías ahora mismo. Bueno, lo intenté. Me imagino que es imposible hacer entrar en razón a un influencer, especialmente un inestable, a las 5 de la mañana. Después me dice, tengo una colaboración de trajes de baño que debo grabar esta semana. Y me mentiste. Tu plan no funcionó para nada. Traduciendo del idioma influencer, conseguí algo gratis y ahora ocupo criticarte por algo que yo no conseguí gratis. Y hay que tomar en cuenta que esta chica no tenía sobrepeso en absoluto y su índice de masa corporal ya se encontraba en un rango saludable, pero me imagino que el trabajo de un influencer nunca termina. Al borde de las lágrimas, ella continuó. ¿Sabes lo afectada que estoy aquí? Seguí tu plan al pie de la letra y mira dónde me ha llevado. Por su tono y la hora de la mañana en la que me llamó, casi con toda seguridad se había tomado, sin problemas, entre 3 o 4 margaritas, lo cual definitivamente no estaba en el plan. Pero no quería señalar lo obvio. Una hora después, me volvió a mandar un mensaje. Aún estaba un poco desequilibrada, pero un poco más coherente. Quiero que de inmediato me devuelvas mi dinero y en tu página hagas una declaración pública admitiendo que tu plan no funciona y que al denunciarlos yo tenía la razón. Háganlo antes de mediodía o voy a empezar a etiquetar a todos los gimnasios locales y a todas las marcas que alguna vez han trabajado con ustedes. Me quedé pensando en eso por unos minutos. Entonces, se me ocurrió una idea. En menos de una hora, le reembolsé los $50 y después publiqué lo siguiente, palabra por palabra, tal como ella lo pidió, en la página de mi negocio. Declaración pública, pedida a nombre de la usuaria Gigi. Al cliente se le fue devuelto el importe completo. Mi plan estándar le da prioridad a déficits moderados y que sean sostenibles, así como la adherencia a largo plazo, en lugar de las drásticas bajadas de peso de una sola semana. La cliente afirmó que siguió mi plan al pie de la letra y aún así, en 7 días, solo aumentó media libra. Por lo tanto, según los propios criterios y también los plazos establecidos por la clienta, mi plan no produjo resultados inmediatos para su sesión de fotos en trajes de baño. Al denunciarlo, ella tenía razón. Para que se entienda mejor, los dos vivimos en una ciudad muy pequeña y muy unida, en la que todo el mundo se conoce, sobre todo en el mundo empresarial. Estaba intentando asegurarme de que cualquier otra empresa que pensara en colaborar con ella supiera de inmediato con quién estaban lidiando. Lo dejé así, sin ningún otro comentario, sin capturas de pantalla y sin mencionar la llamada a las 5 de la mañana después de varias margaritas. Tampoco mencioné que al principio había intentado pegarme con exposición.
o el hecho de que su cuerpo ya tenía un índice de masa corporal que se consideraba saludable. Bueno, para la hora del almuerzo, mi publicación ya había sido capturada en una captura de pantalla y estaba circulando en unos cuantos grupos locales de fitness. Cuando la imagen era publicada, la gente empezaba a hacer preguntas obvias. Gigi intentó retractarse diciendo que John había torcido sus palabras. Después de eso, borró su rant original y después votó silencio. Su colaboración se llevó a cabo y las fotos en traje de baño fueron publicadas. El aumento de medio kilo era completamente imperceptible. Mientras tanto, mi página recibió un flujo pequeño pero constante de consultas de personas, las cuales específicamente buscaban una rutina de ejercicio sencilla y sostenible. Nunca más volví a saber de Gigi. Como dice el refrán, la exposición es un plato servido en frío. Bueno, Gigi quería pagarte con la exposición y tú le demostraste exactamente lo que vale. Aparentemente ella no sabía que la exposición también puede ser negativa. Esperemos que aprendiera algo, aunque casi seguro que no. Supongo que ya no habrá postes eléctricos. Mi padrino, en el campo, tiene un pequeño rancho ganadero. Hace unos 20 o 25 años, ocupaba electricidad para poder alimentar una bomba de agua que usaba para sus vacas. El punto más cercano donde podía conectarse a la red eléctrica que estaba situado al otro lado del rancho, aproximadamente a 2,5 kilómetros de distancia. De tal modo, él pagó para que instalaran postes de luz en toda su propiedad. Fue una inversión importante, pero él calculó que estar utilizando constantemente generadores eléctricos a base de diésel, a la larga, acabaría costando mucho más que los postes de luz y la conexión a la red eléctrica. Tiempo después, algunos vecinos que vivían al otro lado del rancho le preguntaron a mi padrino si podían conectarse a su línea eléctrica. Él accedió, y los vecinos pagaron para poder instalar unos cuantos postes adicionales, y la compañía eléctrica colocó sus controladores al otro lado. Hasta ahora, todo bien. En el campo, tan solo había unas pocas casas pequeñas, y los postes adicionales fueron puestos en una zona que no interfiriera con el rancho. Con el tiempo, en los postes también se instaló un cable de fibra óptica. Todo funcionó perfectamente durante aproximadamente 20 años. Después de eso, hace aproximadamente 2 años, un promotor inmobiliario compró el terreno al otro lado del rancho y comenzó a prepararlo para iniciar la construcción de un complejo de cabañas. Mi padrino y el promotor no empezaron con buen pie. El promotor se estaba quejando de los animales, del olor y del ruido de los tractores y demás maquinaria. Mi padrino básicamente les contestó, si deciden mudarse junto a un rancho activo, tienen que aceptar que en el lugar se está practicando ganadería, con todo lo que eso implica. Cuando planeaban el proyecto, descubrieron otro problema. 2 millas de cable eléctrico con 20 años de antigüedad funcionaban bastante bien para unas pocas casas de campo pequeñas, pero no eran capaces de abastecer las 10 o 15 cabañas que planeaban construir. Se pusieron en contacto con la compañía eléctrica para pedir que mejoraran la instalación. Fue entonces cuando al parecer todos descubrieron, o finalmente reconocieron, que los postes que cruzaban el rancho de mi padrino eran de propiedad privada. Para evitar que la historia se alargue más todavía, intervinieron los abogados. Al final, la compañía eléctrica y el promotor inmobiliario le dijeron a mi padrino que tenía 2 opciones, o permitir que la compañía eléctrica reemplace los postes por postes de hormigón y concederles un derecho de paso permanente a través de su rancho para poder darles mantenimiento, o debía quitar los postes. Ese domingo, mi padrino se subió al tractor que usan para instalar cercas y arrancó todos y cada uno de los postes. Me comentó que cuando originalmente instaló la línea, tenía únicamente una quinta parte del ganado que tiene ahora. Su nuevo plan es instalar unos cuantos paneles solares y poner en marcha un sistema de bombeo más pequeño y hacer que funcione. Mientras tanto, la empresa constructora posiblemente deberá instalar entre 5 y 6 kilómetros de postes completamente nuevos para que todas las cabañas puedan tener electricidad que al parecer ya estaba incluida en lo que le habían prometido los compradores. Mi padrino, en broma, me comentó que es curioso que este verano sea inusualmente caluroso. Por suerte, hace poco, trajo unos pocos cerdos, los cuales por fortuna ocupan menos agua que el ganado. Así que es más fácil mantenerlos hidratados y bien alimentados. Por supuesto, esto es pura coincidencia. Nada como el aroma de una porquería en pleno verano para recordarte lo estúpidas que pueden llegar a ser tus propias decisiones. Tan solo espero que los demás vecinos no se vean demasiado afectados, ni por los cerdos, ni por el pequeño detalle de haberse quedado sin corriente.